este tema, la muerte de los santos. Voy a ir al libro de Salmos, rapidito, 116, versículo 15, y al 16 para verlo en su contexto, ¿ya? Hay que verlo en el contexto porque a veces se sacan cosas un poco fuera de contexto, así que lo vamos a fundamentar bien. ¿Qué significa este tema, la muerte de los santos? Dice, estimada es a los ojos de Jehová, fíjese, la muerte de sus santos. Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva, tú has roto mis prisiones. Fíjese cómo el salmista habla, que es estimada a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Bueno, aquí vamos a definir un poco la palabra muerte y la palabra santo, y fíjese que la palabra muerte y la palabra santo tienen mucho en común. Fíjese lo que yo le estoy diciendo. Yo quiero que podamos escuchar este mensaje con oídos circuncidados, escuchar atentamente el mensaje, no distraernos tanto para que no se preste a confusión, ya que la palabra de Dios es muy clara cuando habla de que los santos son aquellos apartados, son aquellos separados del sistema que nos absorbe, el sistema que se quiere imponer, el sistema que quiere cambiar la cultura del cielo, la cultura de Dios implantada por nuestros padres, por la palabra. Entonces nosotros nos damos cuenta que la palabra muerte también significa separación. Fíjese, en este sentido, en este caso, la palabra muerte y la palabra santos tienen una similitud. La palabra muerte también significa separación, ¿ya? Tiene que ver con romper, con separar, con alejar, con distanciar. Pero fíjese que hay una muerte, si bien sabemos que el postrer enemigo que Dios va a destruir, el último, después de Satanás, el falso profeta, la bestia, la palabra dice que va a ser la muerte, porque posiblemente haya sido el primer enemigo o la primera entidad que entró en juego en el sentido de la guerra espiritual que ha existido por tiempos muy largos, por ayones. Pero fíjese que la palabra muerte para Dios tiene un sentido y para nosotros tiene otro sentido. Incluso Dios usa la muerte para sus fines. Y es más, hasta es posible que Dios intervenga en la muerte para bendecirnos. Después vamos a ver cómo. Nosotros en un principio nacimos muertos espiritualmente. Y yo quiero asociar también la palabra muerte con dormir o estar en un estado que tenemos que ser despertados. También significa eso, la muerte. Nosotros, como hijos de Dios, en algún punto veníamos con nuestro espíritu dormido. Y Dios nos tuvo que despertar en algún punto de nuestras vidas. Ante Dios, la muerte de sus hijos, la muerte de sus santos es cosa estimada. Nosotros estamos viviendo un tiempo de persecución, ¿ya? Y es una persecución literal, una persecución directa en muchas partes del mundo, ¿ya? No tan solo indirecta, que atacan nuestros fundamentos, ¿ya? Una persecución que va contra los estatutos de la palabra de Dios misma, ¿ya? Fíjese que yo compartía hace algunos días atrás que este asunto de la rebelión ha llegado a un nivel tan alto que en Estados Unidos, en un Capitolio de Estados Unidos, pusieron una estatua, ¿ya? Consagrada a Baphomet, ¿ya?
que es una entidad de las tinieblas, es esa entidad del macho cabrío, enfrente de una placa que tenía los 10 mandamientos. Fíjese. Entonces nosotros estamos viviendo un tiempo de rebelión contra Dios y contra su palabra al extremo, ¿ya? Intentando y rebajando el poder de Dios al mismo nivel del poder de las tinieblas. Y muchas veces el sistema nos quiere inculcar o nos quiere, por así decirlo, infundir la idea de que hay una competencia entre Dios y el diablo. Y aquí no puede haber una competencia, porque sabemos que el poder de Dios es infinitamente superior. Dios es un Dios de orden, Dios ha dispuesto leyes, nuestro Padre Dios se rige por las leyes que Él mismo puso. Pero el poder, la gracia y la misericordia de Dios son infinitas. Entonces nosotros estamos en esta disyuntiva, estamos entre la vida y la muerte. Nosotros estamos en un planeta, en un mundo que cayó, una tierra que fue maldecida por Dios por causa de la rebelión del hombre, y nosotros estamos como en un ambiente a diario, como en una atmósfera, en un mundo de muerte, ¿ya? Un planeta que en algún punto rebosaba de vida, en algún punto fue bendita la tierra misma brotaba vida para el hombre continuamente, pero vemos hoy en día que la tierra fue maldecida, y más aún maldecida por derramamiento de sangre inocente. No quiero hablar del aborto, yo hablé hace varios días atrás, pero nosotros, como hijos de Dios, no es que estemos en una competencia contra la muerte. Si estamos en las manos de Dios, Dios nos va a guiar y Dios va a usar las circunstancias y va a usar incluso la misma muerte a nuestro favor. Fíjese que el apóstol Pablo hablaba de que para él morir era ganancia. Fíjese. Nosotros estamos viendo hoy en día en vivo y en directo la muerte de muchos cristianos, cómo el enemigo se ha levantado tratando de extirpar todo lo que sea de Dios aquí en la tierra. Y fíjese que un mártir, la muerte de uno de sus hijos o uno de sus siervos, es cosa estimada a los ojos de Dios. Pero fíjese que hay otro tipo de muerte que Dios la estima, la negación del yo. Ese es un tipo de muerte que Dios lo estima, Dios lo valora. Y esa es la muerte que yo quiero hablar un poco, ¿ya? Así que la muerte de los santos, este tema que yo le estoy dando, no es tan literal como se pensó en un momento, si bien tiene una faceta literal, pero tiene una faceta más bien práctica. Cada vez que nosotros nos negamos en pecar, cada vez que nosotros nos negamos a nuestro yo en pro de la voluntad de Dios, es una muerte que presentamos ante Dios. Y eso Dios lo estima en sobremanera. Dios lo valora en sobremanera. Y somos muy estimados de parte de Dios al sacar nuestros propios intereses y velar por los intereses de Dios, velar por los intereses del Padre, velar por los intereses del reino y del cuerpo de Jesucristo. Fíjese que la muerte de los santos, cada vez que uno se niega, cada vez cuando uno muere, fíjese, y esto no es un mensaje como tan popular como el asunto de las bendiciones, que Dios nos va a prosperar, nos va a bendecir, es cierto,
Dios nos va a prosperar y nos va a bendecir de acuerdo a la medida de muerte que presentemos a nuestro Dios. Dios no es un Dios que regala cosas porque sí. Dios no es un Dios porque premia porque sí. Si bien Dios nos ha dado su gracia, que es algo inmerecido que Dios nos da. La gracia es una cosa, pero cuando Dios nos premia, es otra cosa, tiene más que ver con justicia. Cuando Dios nos bendice, si bien nuestro Padre bendice a todos sus hijos, pero va a haber una bendición mayor y doble por aquellos que se esfuerzan, por aquellos que mueren. Fíjese, nosotros estamos en una disyuntiva. Los hijos de Dios están para morir a la vieja naturaleza. Sabemos que hay una naturaleza antigua, una naturaleza vieja, otros le llaman el viejo hombre. Nosotros estamos aquí en esta tierra para hacer morir, no una vez, sino siempre, cada día que nosotros nos despertamos, cada día que nosotros nos levantamos. Fíjese, levantarse es algo tan normal. Uno se levanta porque uno tiene que trabajar, uno tiene que laborar, y es algo tan natural, es un esfuerzo que se hacen todos los días. Levantarse temprano, ya, vestirse, obviamente lavarse, ducharse, es algo tan normal que hacemos, pero muchas veces nos olvidamos que en nuestro espíritu tiene que existir lo mismo, ¿ya? Nosotros tenemos que levantarnos todos los días y voluntariamente negarnos a nuestros deseos y nuestras bajas pasiones. ¿Se imagina que no hubiera control de nuestras bajas pasiones? Nosotros tenemos pasiones buenas que Dios nos ha dado, pero hay otro tipo de pasiones que es de la naturaleza pecaminosa que todavía está y que cada día luchamos. Es nuestra decisión de todos los días de tomar nuestra cruz, ¿ya? Posiblemente estén pensando que no es un mensaje como muy bonito, muy hermoso, pero sí que les digo que es un mensaje que hace muy bien. Nosotros los hijos de Dios, como yo les decía, estamos pasando en este mundo para morir a la vieja naturaleza. Y fíjese que si no lo hacemos hoy en el tiempo de la gracia, lo tendremos que hacer de una manera lastimosa en la gran tribulación. Y eso, hermano, será literal. Pero, hermano, no estemos esperando que vengan las calamidades del futuro, las calamidades descritas por la palabra de Dios. Seamos sabios, muramos hoy día, muramos esta noche, rindamos nuestra vida al Señor, entreguemos todas aquellas áreas débiles, entreguemos todas esas áreas que luchamos continuamente, entreguemos todas aquellas facetas, aquellas áreas que nos cuestan. Tal vez puede ser el carácter, también pueden ser muchas cosas. Nosotros tenemos que disponernos en las manos del Señor. Tenemos que relacionarnos con Él, con su palabra, por medio de la oración, por medio de los hermanos y más todavía por medio de nuestros pastores y padres de fe que oran y nos guardan y nos cubren. Nosotros tenemos que ser sabios y manifestar el problema. ¿Por qué muchas veces hablamos con tal naturalidad frente al doctor de alguna enfermedad o de alguna dolencia? ¿Y por qué nos cuesta tanto describir lo que nos pasa a nuestros pastores, a nuestros padres? Debería ser algo normal. Deberíamos sacarnos el prejuicio de encima y actuar normalmente como hijos. A veces se nos olvida que somos hijos y que nuestros padres nos conocen.
Bueno, quiero ir avanzando. ¿Qué dice Colosenses 1:21? Y vamos a ver esta otra parte de la muerte. Fíjese cómo Dios cambia la muerte en vida, cambia la muerte en bendición. Fíjese, a Dios no se le escapa nada. Incluso la muerte, Dios lo transforma en nuestro beneficio. Dice, también vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras. Fíjese lo que dice el apóstol, que nosotros éramos enemigos de Dios, enemigos por vuestras malas obras. Ahora os ha reconciliado, ¿quién? En su cuerpo de carne. ¿De quién? De Cristo. Por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de Él. Aquí vemos otro tipo de muerte que nos da bendición, que nos purifica y que nos santifica. Hablo de la muerte de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Se imagina usted si el Señor no hubiese ido a la cruz? ¿Se imagina usted si el Señor no hubiese cumplido lo que el Padre le mandó? Pensemos por un momento, no tendríamos salvación. Vendríamos a este mundo marcados por el pecado y nuestro destino sería la condenación eterna, pero gracias a Dios y gloria a Dios. Gracias a nuestro Padre que nos conocía desde antes, que por la muerte, fíjese muy bien, del Santo de los Santos, nuestro Señor Jesucristo, hemos alcanzado redención, hemos alcanzado salvación y purificación. Fíjese cómo Dios usa la muerte y usó la muerte de su Hijo Jesucristo. O sea, que por la muerte de Jesucristo nosotros alcanzamos vida y estamos vivos espiritualmente por una muerte, por la muerte de nuestro Señor. Por medio de su muerte nos presentamos santos y sin manchas e irreprochables delante de Él. Fíjese que nosotros, y como decía nuestro apóstol Héctor Hugo Pacheco, que es nuestra cobertura mayor, él decía, nosotros tenemos un mar de sangre a disposición, un mar de sangre de Cristo Jesús, para limpiarnos y para purificarnos todos los días. La sangre de Cristo está a nuestro favor para santificarnos y limpiarnos. Nosotros tenemos que transformarnos en expertos en purificarnos. Nosotros muchas veces nos profesionalizamos en muchas cosas, en nuestros oficios, en nuestras labores, en algo que hacemos tantas veces y tan repetidamente que alcanzamos un nivel de perfección. Pero nosotros tenemos que ser profesionales en lavarnos y limpiarnos con la sangre de Jesucristo, porque si lo haces, tú estás puro y limpio para hablar la palabra con autoridad. Fíjese lo que yo estoy diciendo. Una cosa es predicar y otra cosa es predicar la palabra con autoridad. Ninguna persona que no está limpia, no está purificada, no está santificada, que no ha muerto a sus intereses y que no ha muerto a su yo, es imposible que predique la palabra con autoridad. El Señor Jesucristo predicaba y enseñaba con autoridad y los hombres se daban cuenta, los fariseos, aquellos maestros de la ley, podían ver la autoridad y ellos mismos decían con qué autoridad enseña y habla estas cosas. Por la autoridad de un santo que su muerte trajo
bendición para toda la humanidad. Fíjese que si nosotros morimos, también damos bendición a otros. Fíjese lo que yo estoy diciendo. Si nosotros morimos a nuestra naturaleza caída, ¿ya? Porque hay que reconocer que todavía somos caídos, hermanos. Aún estando en este cuerpo, el apóstol Pablo, él hablaba y clamaba a Dios que me diera, decía, o que me librara de este cuerpo de muerte. Él sabía que había una ley del pecado, ¿ya? Nosotros todavía tenemos un grado de caídos estando en este cuerpo. Y si nosotros sacamos todo lo caído y rendimos toda naturaleza caída, hermanos, somos de bendición para otros. Muchos se esfuerzan por su familia, por su esposa, por sus hijos, por darle un buen pasar en esta vida, por darles tal vez una educación, por darles lo mejor. Pero nosotros tenemos que ser sabios, tenemos que morir a lo que está mal, morir al desorden y ordenarnos, morir para que haya vida en nuestra familia, en nuestra casa. Ahora, el Hijo de Dios se enfrenta a la muerte, pero hay una muerte que nosotros tenemos que enfrentar, y es aquella muerte que está en nuestros cuerpos. Fíjese que es un conflicto, es una lucha diaria, pero el Hijo de Dios, o los hijos de Dios, tenemos esta dicha de que por la sangre de Cristo Jesús somos invencibles. Por la gracia de Dios somos invencibles, y la muerte no tiene poder alguno sobre nosotros, porque el que está en Cristo nueva criatura es, y aunque haya muerto, será resucitado. Aunque esté en la tumba, la muerte no tendrá potestad sobre él o sobre ella, porque los hijos de Dios seremos despertados cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia. Fíjese el regalo, fíjese lo tremendo que Dios nos da. Ni la muerte, tal como la muerte no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo, tampoco la muerte nos va a retener totalmente en sus prisiones. Quiero volver al Salmo 116, y aquí en la parte 16 dice: Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, habla el salmista, siervo tuyo soy, hija de tu sierva, tú has roto mis prisiones, tú has roto mis prisiones. Y esto lo habla categóricamente, que el Señor rompe nuestras prisiones de muerte cuando nosotros morimos a nuestros deseos que van contra Dios. Es como un juego de palabras, ¿ya? Es como que va la muerte por un lado, pero hay otra muerte por acá, y es como un juego de palabras, pero no es para confundirse. Si nosotros morimos a lo pecaminoso, nosotros seremos libertados de nuestras prisiones, ¿ya? Porque la verdad nos hará libre. Jesucristo, el Verbo, la palabra hecho carne, Él nos hará libre. Por eso que es tan importante conocer a Cristo, conocer a Dios, conocer a nuestro Padre, sus pensamientos, su voluntad, a través de su palabra. Tal vez, posiblemente, tú te has determinado en escuchar la palabra y tal vez no estás siguiendo siempre, aunque no nos des reporte, porque yo sé que hay personas que nos siguen siempre en este programa y otros más en tu radio Emanuel.
Y eso ante Dios tiene un valor. La determinación a Dios le gusta, a Dios es estimado ante los ojos de Dios, y no esperes menos, que el Señor te va a bendecir de una manera grande, muy grande, ¿ya? Que el Señor te va a poner en un lugar alto, porque Dios es justo, Dios premia y Dios recompensa a aquellos que se esfuerzan en sus caminos, ¿ya? Así que esto es una palabra de aliento, es una, más que nada, más que un tema de estudio, si bien el estudio es importante, es una palabra de exhortación, es una palabra pastoral que nos va a hacer muy bien. Es como la medicina que no a todos les gusta, aquella medicina que muchas veces le sacamos un poco el cuerpo y decimos que no, pero muchas veces la medicina que a nuestro gusto es la peor, la mayoría de las veces es la mejor. Dios quiere que nos comamos su comida completa, ¿ya? No es que le estemos sacando, por así decirlo, quiero colocar un ejemplo como bien eh, doméstico, ¿ya? No estemos sacando el manjar de nuestro pan. Dios quiere que comamos el manjar, sí, pero que comamos el pan también, que nos va a alimentar. Bueno, este ha sido el tema, la muerte de los santos. Vieron que ahora se aclaró un poco más, ¿ya? No es un título de un tema musical ni menos de una película. Y bueno, ¿qué les parece si hacemos una oración? ¿Hay tiempo para hacer una oración? Oremos al Señor en un momento y digámosle: Señor, te necesito, yo te pido que tú tomes el dominio y el control de mi vida, de mi ser. Yo sé que tú me amas y yo te amo también, eh, Señor, pero yo te pido en este momento que tú, Dios, batalles contra el hombre que está dentro de mí, que va contra ti, que tú batalles contra el viejo hombre, contra la vieja naturaleza, con la naturaleza de pecado que todavía quiere enseñorearse de mí. Señor, yo te pido y yo te entrego todas mis debilidades, te entrego, Señor, todo aquello que batallo. Yo te pido, Señor, que el cuerpo de pecado tú lo trates por tu palabra, por tu ministración, que el poder de tu Espíritu, Señor, venga sobre mi vida, me pueda llenar, me pueda conectar a ti, pueda tener una relación continua, Señor, sin interrupciones, una relación, Señor, más profunda. Señor, y yo quiero negarme, yo quiero, Señor, presentar la muerte del yo, presentar aquellas cosas, Señor, que no te agradan, que no te gustan. Yo te pido que tú, Señor, me des la determinación, me des la voluntad firme y férrea, Señor, para hacer morir las cosas que no te agradan. Yo recibo tu fortaleza, yo recibo tu ministración, yo recibo el poder de tu Espíritu para que las cosas que han de morir puedan morir en mi vida. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. ¿Qué les parece si vamos con un tema musical? Nos volvemos a la vuelta. Bueno.